www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Bien, continuamos con el programa, seguimos con entrevistas aquí en este programa Tú Decides, un programa de coyuntura electoral, una alianza informativa entre Walac Noticias e Infomercado. El día de hoy, esta noche, también nos acompaña Vilma Rosa Castro Rugel, y es candidata del partido Podemos Perú. Ella va con el número 2 para intentar pues un escaño en el Congreso de la República. Vilma Castro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, César, gracias por esta invitación, gracias a Walac Noticias por invitarme esta noche. Vilma, tú eres una comunicadora, ¿no? Llevas varios años en este trabajo, pero también has ejercido trabajos en la administración pública, sobre todo relacionado a los programas sociales. ¿Por qué intentar ser congresista de la República? ¿Cuáles son los motivos que te llevan a ti a intentar un escaño en el Parlamento? Mira, en realidad yo creo que el trabajo que nosotros desarrollamos como comunicadores, como periodistas, nos permite de alguna manera conocer la realidad que vivimos, conocer la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, tú bien lo has dicho, yo tengo años trabajando en la administración pública, he trabajado en programas del Estado, en instituciones del Estado, en la Beneficencia Pública de Sullana. Yo fui casi 9 años directora y fundadora de algunos programas sociales que aún se mantienen. Últimamente he estado trabajando como coordinadora de programas alimentarios de la Municipalidad Provincial de Sullana, encargada de los comedores populares, en donde tú sabes que los programas sociales, si bien de alguna manera yo digo que el asistencialismo hace daño, pero también es cierto que de alguna manera sirven para disminuir la pobreza, disminuir la desnutrición crónica infantil. Entonces, mi trabajo social de hace 20 años creo que me lleva de alguna manera también a responder a esa necesidad de la población de contar con una persona que defienda sus derechos, que de repente no solamente el Estado, el gobierno se preocupe por el asistencialismo, que me parece que no debería ser así, sino que tenemos que pensar en el desarrollo de capacidades y habilidades de las personas, ¿no? Vilma Castro, ¿hace cuánto usted milita en el partido Podemos Perú? En realidad yo soy invitada, César, yo soy invitada del Partido Político Nacional Podemos Perú. Fui invitada en este proceso electoral y creo que de alguna manera el ideario que tiene este partido es lo que me llevó a aceptar esta propuesta de representar a mi región, representar a la provincia de Sullana. ¿Qué cosa la convenció a usted de Podemos Perú, de esa línea ideológica que está mencionando? Sobre todo la justicia social de la que se habla, ¿no? Esa descentralización de la que tanto se habla pero que no se siente, no se percibe, ¿no? Esa justicia social que todos buscamos y esa redistribución económica que de alguna manera nosotros no la percibimos tampoco. Entonces, esa lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia son algunas de las cosas que me han hecho entender y creer que sí se puede cambiar la historia del país. Entonces yo soy una convencida de que quienes luchamos por las cosas justas, quienes luchamos por la gente más necesitada, quienes de repente, hay gente que dice, Vilma Castro es una comunicadora, sin embargo hoy pretende una curul en el Congreso, y sabiendo que tenemos un Congreso tan desprestigiado, y es precisamente eso, pues, ¿no? O sea, no vamos a pensar que todos son malos. Yo creo que también, así como yo, hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien y que de alguna manera
en este nuevo Congreso, en este nuevo grupo de personas que ingresan al Congreso, de alguna manera tienen que cambiar la historia y sentar las bases para que los nuevos parlamentarios que lleguen continúen con ese trabajo. Podemos ver un partido ligado a José Luna, ¿no? Definitivamente la gente que sabe, él fue el fundador, pero hasta donde yo tengo entendido, él ha dado un paso al costado y actualmente está liderado por Daniel Urresti, ¿no? Claro, José Luna, para los que no lo recuerdan, ha fundado este partido, aunque estaba cuestionado por temas de lo que últimamente se ha venido hablando en temas de corrupción y también por el cierre de su universidad, ¿no? Telesub. Entonces, ¿eso a usted no le generó algún tipo de resquemor, algún tipo de barrera antes de aceptar la invitación? No, porque yo siempre he dicho que cada quien responde por sus actos, yo voy a responder por los míos. Mi trayectoria, mi trabajo social, mi trabajo cultural, mi trabajo periodístico, creo que son los que hablan de mi persona. Yo soy miembro titular de la Comisión Regional Anticorrupción, soy miembro titular del Consejo de Coordinación Regional, represento a la sociedad civil de toda la región y yo creo que mi trabajo como persona, como profesional, habla de mí. Yo voy a responder por mis actos. En esta plancha de congresistas al Parlamento por Piura también está el excongresista Johnny Peralta. ¿Hay alguna relación ideológica entre ustedes en algo que comulguen? Sí, él sabemos que es el fundador de Seguridad y Prosperidad. Yo soy militante, soy también fundadora de Seguridad y Prosperidad. Si nos liga, pues, ¿no? Nosotros somos de este movimiento regional, pero lógicamente no podemos participar en un proceso como este, ¿verdad? Claro, la pregunta era simplemente para que se reconozca que ustedes tienen una relación política desde hace algunos años. ¿Ya? Claro que sí, porque a Johnny Peralta yo le he conocido hace muchos años y he conocido su parte humana sobre todo, y eso lo he venido diciendo en diferentes medios de comunicación, ¿no? Ahora, Vilma Castro, para ir cerrando ya este tema de las cuestiones personales, profesionales, ¿qué sintió usted al saber que la universidad donde usted estudió fue cerrada por SUNEDU, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega? Usted, como muchos miles de egresados de esta universidad. Claro, yo creo que todos tenemos esa preocupación y desde el Congreso creo que se tiene que ver esto, porque no es justo que tanto joven o que tanta persona que asistimos a una universidad en donde pensamos pues culminar nuestra carrera profesional, culminar nuestro anhelo de ser un profesional, finalmente se vea truncado. Entonces aquí tiene que haber responsabilidad, lógicamente, ¿no? Por parte de las autoridades, y yo creo que desde el Congreso se tiene que regular de alguna manera eso. Hay que garantizar que nuestros estudiantes no pierdan la oportunidad de ser profesionales. Bien, la candidata Vilma Castro, ¿cuál es su propuesta central? Estábamos un poco revisando las propuestas. Menciona el tema de seguridad ciudadana, un tema del empoderamiento de la mujer, también las cuestiones de los programas sociales, donde tienes muchos años de experiencia. Pero ¿cuál es la propuesta central? Porque recordemos que este congreso es bastante corto en legislatura. Bastante corto, yo diría que es un congreso transitorio, pues. No vamos a decir que vamos a ir con 5, 10 o 15 proyectos bajo el brazo, porque quien lo diga definitivamente está mintiendo. Básicamente hay preocupaciones latentes ahí que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. Tú sabes que hoy en día no podemos salir, no puedes ir a una fiesta porque sin el temor que puedas terminar muerto, ¿verdad? Entonces necesitamos garantizar que la Policía Nacional cuente con las herramientas legales y logísticas necesarias, ¿no? Entonces nosotros creo que tenemos que impulsar esto, ¿no? Si bien es cierto, las leyes ya existen, tenemos que revisar cómo es que está trabajando la Policía Nacional, en qué condiciones, con unidades móviles obsoletas, con una infraestructura deficiente, sin una logística necesaria, inclusive con máquinas de escribir todavía, ¿no? Ahora, las instituciones que administran justicia tienen que ser también, tienen que tener gente proba, pues, ¿no? Jueces y fiscales que estén dispuestos a realmente aplicar justicia, porque si no, están del otro lado. A varios candidatos que han propuesto algún tipo de legislación con respecto a seguridad ciudadana, les preguntaba qué hacemos con el serenazgo. ¿Ha servido de algo el serenazgo? Las municipalidades presupuestalmente no los pueden mantener, ¿no? Cada año pues terminan sin logística y sin personal. Claro,
Aquí yo decía en algún medio de comunicación también que si bien las municipalidades, los gobiernos locales que tienen su personal de serenazgo y que lo mantienen, ahora mismo hay gente que le deben y no le cancelan y por eso muchas veces no hace su trabajo, pero que ese trabajo va de la mano con la Policía Nacional. Pero más allá de eso, nosotros también tenemos que pensar en la sociedad civil organizada, ¿no? O sea, los vecinos vigilantes, las rondas urbanas, las rondas campesinas. Es decir, aquí tiene que ser un trabajo en conjunto para que realmente sintamos que todos estamos preocupados por una misma situación. Porque si no, no vamos a esperar que solamente el Estado se encargue, que las autoridades se encarguen y nosotros como ciudadanos de a pie, ¿qué estamos aportando? ¿Cuál es nuestro aporte y de qué manera nosotros también estamos contribuyendo? Tiene que haber un trabajo en conjunto. Entonces, pero puntualmente, Vilma Castro, el serenazgo, ¿qué hacemos? ¿Lo reformamos? ¿Lo eliminamos? ¿O le garantizamos un presupuesto anual que esté amarrado, pues no sé, a la seguridad ciudadana con respecto a la policía? ¿Qué podría hacer? Los gobiernos locales tienen que priorizar, y esto sí es prioritario, la seguridad de la ciudadanía, la seguridad de la región, del país en sí, tiene que garantizarse y para ello se tiene que asignar el presupuesto debido para el personal que se requiere. Porque hay mucho personal muchas veces en los gobiernos locales, regionales que no hacen absolutamente nada, que me disculpen, pero hay demasiado personal, se gasta demasiado en planillas y no realmente no están cumpliendo una función. Sin embargo, yo creo que el serenazgo sí debe cumplir una función, pero para ello también hay que capacitar al personal, hay que evaluar al personal para que puedan ellos cumplir una buena labor. Y con respecto a el número de policías, ¿los aumentamos? ¿Ya tenemos los suficientes? Porque la sensación que queda es que, bueno, hay más policías, pero no necesariamente se reduce la sensación de inseguridad y también los niveles de inseguridad que hay en las ciudades, ¿no? Podríamos aumentar, pero cuando hablamos de los policías que están por egresar y se dice se van a tal lugar, se van a las calles, sin embargo tampoco no hay un verdadero control ahí. No hay un verdadero control porque observamos a policías de 2, de 3, de 4 conversando, hablando por teléfono, chateando. Entonces yo creo que ahí tiene que haber control. Si bien es cierto, necesitamos más policías, sí necesitamos más policías, pero para ello también tiene que haber una evaluación a este personal. Y finalmente, con respecto a esta propuesta que señalas de los vecinos vigilantes, que es casi como un traslado de las rondas de las zonas rurales a las rondas de las zonas urbanas, ¿qué tipo de garantías hay que darles a ellos? Porque ellos no tienen un carácter punitivo en sus intervenciones, ¿no? Y además se exponen mucho porque tampoco tienen armas letales. ¿Cómo darles una protección a ellos? Claro, es la Policía Nacional quien a ellos los forma, los capacita y les dan las pautas de lo que ellos, hasta dónde es su alcance, ¿no? Entonces aquí ese trabajo tiene que ser también de la mano con la policía, de la mano con la fiscalía también de prevención del delito, ¿no? Yo creo que de esa forma nosotros estamos también protegiendo al vecino vigilante. Y otra cosa, César, que yo recuerdo que antes había este trabajo que ellos hacían, que era trabajo por alimentos, y eran las municipalidades las que se encargaban de darles sus alimentos, porque no es justo que mientras tú estás durmiendo, tu vecino esté cuidando y no reciba ningún tipo de reconocimiento, por lo menos, ¿no? La protección con las herramientas mínimas para que ellos también puedan afrontar la delincuencia. Bien, Vilma Castro, vamos al tema de programas sociales, un sector que conoces muy bien porque has trabajado allí más de 20 años. En el Perú hay muchos programas sociales de ayuda a los de la tercera edad, de ayuda a los más pequeños. En Piura, ¿hacia dónde debe ir un poco la reforma o la atención desde el Congreso para que estos programas sociales funcionen adecuadamente? Yo creo que la zona de la sierra es un lugar que sufre mucho el tema de la desnutrición crónica infantil. Escuchábamos también que se disminuye la desnutrición crónica infantil porque a través del sector salud se les brinda, ¿no? Diríamos, a través de los centros de salud, hospitales, les dan para los niños las gotitas, ¿no? ¿Cómo les llaman esto? Que les echan en los alimentos. Las chispitas y todo eso, ¿no? Pero todavía seguimos sintiendo la pobreza. Yo creo, César, más allá de que a dónde pueden ir, yo creo que estos programas sociales tienen que estar más orientados a la pobreza y pobreza extrema, pero
pero tiene que haber más fiscalización, porque hemos encontrado, por ejemplo, que los comedores populares, los comités vaso de leche, en manos de gente que tiene un trabajo, de gente que trabaja en la fiscalía, que tiene un negocio, que tiene un carro. Entonces, para ellos no son los programas sociales. Los programas sociales son para las familias pobres y extremadamente pobres. Entonces, tiene que haber mayor fiscalización, tiene que revisarse en todo caso si los programas sociales que están llegando a los asentamientos humanos, a los centros poblados, a los caseríos, son realmente los que llegan a las mesas populares, ¿no? ¿Cuál de los dos programas más conocidos es el que necesitaría más atención, en todo caso, Vilma Castro? ¿Caliwarma o Pensión 65? Mira, en el caso del Caliwarma hay muchos problemas y yo lo he podido percibir y me lo han dicho las maestras, inclusive los docentes. Yo camino en el campo y me dicen, los niños no consumen los alimentos. O sea, lejos de beneficiarlos, los niños terminan botando estos alimentos, se termina desperdiciando estos alimentos. Yo no sé cómo es que están haciendo, pero hoy en día creo que hacen las compras directas, ¿no? Los proveedores ellos los ven directamente y no sé si están evaluando bien qué tipo de alimentos les están dando. Yo supongo que tiene que ser alimentos concentrados, alimentos que tienen que ver con la disminución de la anemia y de la desnutrición, porque me imagino que tienen que tener el personal que garantice, que vea qué tipo de alimentos necesitan, pero no son los alimentos que son, por ejemplo, de las zonas en donde los niños reconocen el alimento. Yo te pongo como ejemplo, llevan la harina de plátano. Los niños conocen el plátano como tal y se lo comen como tal, pero cuando lo llevan como harina de plátano, ya con todo el proceso, ya no lo comen. Es decir, que tendría que haber una fiscalización en el proceso de compra, teniendo en cuenta la idiosincrasia, de la provincia o del distrito donde se va a ejecutar el programa social. Claro, porque muchas veces, así como cuando organizan el programa curricular de educación, que lo hacen entre cuatro paredes, igual yo creo que también ellos no piensan en los lugares donde van a llegar estos alimentos y ellos solamente deciden las compras. Tienen que tomar en cuenta también la opinión de las madres de familia, qué es lo que sus hijos quieren, qué es lo que sus hijos consumen y qué es dable para ellos para que puedan asimilar estos alimentos, porque estamos perdiendo. Me dicen que hasta, disculpen la expresión, pero a los chanchos les entregan los están alimentando con los productos del Caliwarma. Entonces, en el caso de Pensión 65, yo pienso que tenemos que atender a la tercera edad. Nuestros adultos mayores tienen que tener calidad de vida y yo ahí sí apuesto porque se mejore. Yo hasta diría que debería incrementarse la asignación que se les da mensualmente, pero también con el control, porque muchas veces hay adultos mayores que están en estado de abandono, ¿no? Y debería ahí regularse de alguna manera para que alguna persona se encargue de ir al banco, retirar ese dinero y poder atender a esos adultos mayores que están en estado de abandono. Ahí yo sí pienso que se tiene que asignar mayor presupuesto, tiene que haber mayor seguimiento y hay que atenderlos, pues, porque ellos merecen una vida con calidad, ¿no? Bien, Vilma Castro, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar en unos segundos para seguir conversando sobre algunas otras propuestas que como candidata al Congreso de la República estás llevando con mira a estas elecciones del próximo 26 de enero. Usted no se mueva, está con el programa Tú Decides. Volvemos luego de la pausa. Con ustedes, Mario Quispe. Confía en mí, no te defraudaré. Unidos por Fibra. Unidos por Fibra. Agárrense de las manos. Velaré por un gobierno transparente. Conmigo. Juntos lucharé por ti y tu familia. Juntos podemos llegar. ¡Sí podemos! Unidos por Fibra. Mario Quispe, tu amigo. Hoy quiero representarte y ser tu voz en el Congreso. Número 3, márcala. Marca la A y escribe el 3, porque juntos lo lograremos. Bien, continuamos con el programa. Estamos aquí en Tú Decides, un programa de esta coyuntura electoral
por las elecciones del 26 de enero del 2020. Una alianza informativa entre Infomercado y Wallach Noticias. Nos acompaña esta noche Vilma Castro Rugel, candidata al Congreso de la República por el partido Podemos Perú con el número 2. Vilma Castro, entre otros temas que estás planteando como propuestas legislativas, es la descolmatación del río Chira. Una propuesta que no solamente la han hecho candidatos al Congreso, sino los alcaldes, los gobernadores, pero hasta el momento es una promesa incumplida de años. Es como los del Alto Piura, que sienten que su proyecto es un caballito de batalla para muchas elecciones. También en el tema de Sullana ya se siente así. ¿Por qué esta vez podría realizarse esto de la descolmatación del río Chira? Un anhelo de hace muchísimos años. En realidad, César, esa propuesta la hice al inicio de la campaña. Ya hay un, diríamos, un acuerdo que se hizo hace años ya, y ya se aprobó la descontaminación del río Chira, pero como tú dices, eso avanza a paso de tortuga. Prueba de ello es que ahora se va a ejecutar la planta, la PETAR, ¿no? La planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces ya ahí por lo menos se está avanzando, pero yo lo decía, César, porque como comunicadora social nosotros emprendimos un trabajo acerca de la defensa de la contaminación del río Chira en el año 2016, organizando los foros como Asociación Regional de Corresponsales de Radio Cutibalú, liderando ahí un poco, lo hicimos en Sullana, en Talara, en Paita y aquí en Piura, ¿no? Entonces tuvimos ahí el compromiso de las autoridades, inclusive del gobernador regional anterior, ¿no? Entonces, y yo decía, pues, reforzar un poco, porque definitivamente con la planta de tratamiento no se va a descontaminar al 100%. Entonces necesitamos seguir bregando en esto, y yo creo que sabemos que las aguas del río Chira sirven no solamente para Sullana, sino para Talara, para Paita, ¿no? Y son provincias en común que sufren de este problema. El río Chira recibe las aguas, todavía recibe las aguas de los residuos de desagüe de Sullana y de Bellavista. Entonces, aparte de ello, las plantas de productos hidrobiológicos lamentablemente también terminan llevando esas aguas, llevando esos residuos porque no han hecho sus propias plantas de tratamiento. Vilma Castro, para tenerlo claro, entonces, ¿cómo sería el trabajo desde el Congreso para este proyecto de descontaminación de las aguas del río Chira? La propuesta, como te digo, ya está, ya hay un acuerdo. Habría que revisar cómo es que ha quedado, cómo es que se ha fundamentado, porque alguien me dijo, ya hay una propuesta en el Congreso. Entonces yo creo que ahí no lo tengo claro, entonces tendría que revisar cómo está hecha esta propuesta y hasta dónde se ha avanzado, ¿no? Para poder seguir impulsando en todo caso, ¿no? Claro, porque el PETAR ya de alguna manera tiene financiamiento, ¿no? El que era ministro de Vivienda, el señor Bruce sí, llegó con el presidente Vizcarra, y en la actual gestión de Power Saldaña se hizo toda una ceremonia pública, ¿no? Es decir, digamos que el dinero hay para la descolmatación. Entonces habría que tener un poco más claro cuál sería el trabajo desde el Congreso. Se entiende que una fiscalización en la ejecución del gasto en la construcción, en ¿no? Eso sí, lógicamente, no solamente en eso, César, en todas las obras, el Congreso, los parlamentarios tienen la obligación de fiscalizar para que los presupuestos que se asignan a las regiones realmente sean los que se inviertan, ¿no? Y que los proyectos sean el expediente técnico sea el adecuado, ¿no? Y no tengan los problemas que hemos tenido en las obras mal hechas, las obras que están en arbitraje, las obras que no están funcionando porque han tenido un expediente deficiente y se ha invertido dinero que finalmente se ha ido al agua. Bien, Vilma, Sullana, además de caracterizarse por el tema del río Chira, hoy mismo es una de las provincias que aporta mucho al erario nacional por la agroexportación. Miles de agricultores están, digamos, inmersos en el trabajo agrícola y sobre todo de la agroexportación. ¿Hay alguna propuesta específica para ellos? Hoy se ha aprobado hace unos días se aprobó esta ampliación
de toda la normativa del trabajo agrario, mucha gente no ha quedado muy contenta. ¿Hay alguna propuesta referente a este tema? He dicho que la región Piura es netamente agrícola y el Valle del Chira aún más, ¿no? Tenemos un grave problema. Durante muchísimos años los agricultores viven por años y mueren muchas veces pobres, no pueden salir del endeudamiento, porque ellos para poder sembrar sus cultivos tienen que hacer préstamos, y cuando viene el fenómeno El Niño y el fenómeno costero que hemos tenido, ellos pierden sus cultivos, sin embargo no tienen el respaldo del Estado. Nosotros estamos proponiendo un seguro agrario para los agricultores para que puedan afrontar este problema en el que pierden sus cultivos. Aparte de ello, creemos que es necesario la ampliación de la frontera agrícola, que si bien es cierto se ha venido desarrollando, pero se ha hecho de manera desordenada porque no se está pensando en la cantidad de agua que tiene la represa de Puecho. Es una represa sedimentada en un 50%. Entonces, los agricultores requieren de capacitación, ¿no? De riego tecnificado. Entonces, en el tema agro hay mucho por hacer, ¿no? La asociatividad, que es uno de los temas que tiene que darse, que sí se ha venido dando, que hoy tenemos el banano orgánico, que es un producto de bandera que ha alcanzado mercados internacionales como Alemania, Japón, Estados Unidos, pero también hay problemas porque tenemos las plagas, hay que darle mayor valor agregado al producto y hay que pensar de pronto en cultivos alternativos también. ¿Se podría trabajar, por ejemplo, reconversión de áreas agrícolas que hoy siembran arroz? ¿La reconversión del arroz? Mira, el arroz sí, durante años yo creo que siempre se ha dado y la gente no va a dejar de sembrar arroz y van a apostar siempre por la siembra de arroz. Pero yo digo que pueden también haber cultivos, se tiene que pensar en cultivos alternativos también para los agricultores. Muy bien, Vilma, vamos a ir cerrando también preguntándote por el tema del empoderamiento de la mujer, ¿no? Que se resume generalmente en temas de feminicidio, en temas de violencia familiar. Acabamos de ver en la televisión un nuevo ataque a una mujer en Huancayo. Piura está lastimosamente ocupando los primeros lugares en temas de casos de violencia contra la mujer y feminicidio. ¿Hay alguna propuesta específica allí? ¿Hay que radicalizar las penas en temas de feminicidio? ¿Qué lleva Vilma Castro en este tema en particular? Hay algunas propuestas que se han quedado en el Congreso todavía, algunas que han regresado a comisión, tengo entendido, que tienen que ver con la equidad de género y con la violencia contra la mujer y todo el entorno familiar. Nosotros hemos venido trabajando, particularmente Vilma Castro ha venido trabajando el tema de violencia contra la mujer hace años, ¿no? Hoy soy orientadora judicial y yo creo que necesitamos las casas refugio que son tan necesarias, porque en Piura había una casa refugio que yo recuerdo cuando trabajaba acá en la beneficencia, no funcionaba correctamente, no funcionaba como se debería. Entonces necesitamos las casas refugio que tienen que haber en las provincias, porque es la única forma en que las mujeres que sufren de violencia familiar van a poder ir a esas casas refugio, pero no solamente llevar a la mujer a una casa refugio. La mujer tiene que desarrollar sus capacidades y habilidades, y para ello nosotros proponemos programas de capacitación, proyectos productivos con ellas, pero también tiene que haber un programa de salud mental, César. Aquí hay un grave problema de salud mental y los programas de salud mental tienen que existir. Bien, Vilma Castro, vamos a ir cerrando la entrevista. Tenemos estos últimos 30 segundos para que en esta cámara puedas dirigir un mensaje a los electores para que, bueno, voten este 26 de enero. Bueno, amigos de Piura, de toda la región, de la provincia de Sullana, el lugar donde nosotros llegamos, donde nos estamos viendo en este momento, pedirles que este 26 de enero, que son las elecciones hacia el Congreso de la República, intentemos recuperar la confianza de la ciudadanía, intentamos recuperar la confianza de la ciudadanía. Vilma Castro es una comunicadora social, es una promotora social y cultural suyanera, y de llegar al Congreso yo voy a ser su voz. Por eso este 26 de enero yo te pido que marques la P de Podemos y escribas el número 2 y estarás llevando al Vilma Castro al Congreso, una mujer que será tu voz ahí. Vilma Castro, muchísimas gracias por haber acompañado con nosotros. Gracias a ti y a Noticias por invitarme a esta entrevista. Bien, gracias. Vilma Castro Rugel, candidata número 2
del partido Podemos Perú. De esta manera terminamos esta ronda de entrevistas. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Tú Decides. Buenas noches. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.